¿Qué tal, estimados estudiantes de la especialidad de construcciones metálicas, especialmente los de segundo medio? Les habla Felipe Velázquez, profesor de la especialidad. En esta oportunidad les traigo un video inicial para nuestra asignatura en donde conoceremos las principales características de AutoCAD. Vamos a poder distinguir los elementos de la interfaz del programa, donde están sus herramientas, sus menús, sus barras de comando, etc. Y para que entendamos un poco mejor de lo que estamos hablando, primero veamos qué es AutoCAD. Sabemos que AutoCAD es un software de diseño asistido por computador, en su sigla en inglés Computer Aided Drawing, para dibujos tanto en 2 como en 3 dimensiones. Por allá, por el año 1982, hace su primera aparición este programa, desarrollado por la compañía Autodesk. Es un software reconocido, AutoCAD, a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición que hacen posible que el dibujo digital se pueda traspasar a planos y también se pueden recrear imágenes en 3 dimensiones. Vamos a pasar a ver entonces cuál es el interfaz del programa. Lo teníamos por acá. Y esto, lo que ustedes ven acá en pantalla, es la primera ventana, es decir, la de bienvenida que nos entrega el programa una vez que ya está funcionando. Vamos a hacer clic acá donde dice iniciar dibujo para que podamos entrar ya en el interfaz de trabajo que tiene AutoCAD. Como ustedes pueden observar, es una ventana de Windows en donde nosotros podemos minimizar, podemos también restaurar o cerrar nuestro programa desde los botones que están arriba a la derecha. Pero AutoCAD también tiene botones que le son propios y los vamos a ir describiendo. Primero nos vamos a enumerar y luego los vamos a ir definiendo para que ustedes sepan de qué se trata. Primero tenemos nuestro botón de gestión de archivos, que es el botoncito con la letra A. Luego tenemos botones de acceso rápido, una sección de ayuda completa hasta acá. Tenemos también nuestra barra de menú hasta aquí. Tenemos la famosa barra de herramientas o ribbon, que también se le llama. Tenemos nuestras pestañas de archivo, que está en este caso de los que estamos trabajando. Nuestra área de dibujo, que es todo esto que está acá. También tenemos la conocida barra de comandos, que es la que está aquí. Pestañas de trabajo, en este caso modelo y presentación. También podemos abrir ventanas distintas. Y tenemos finalmente acá la que nosotros denominamos barra de estado. Por supuesto que hay más elementos que a medida que los vamos utilizando, los podemos ir describiendo poco a poco. Por ahora es lo que nosotros vamos a ir reconociendo desde la interfaz del programa AutoCAD. Veamos entonces para qué sirven estos botones que acabamos de enumerar en un principio. Dijimos que este botón, que es de gestión de archivos, sirve, por ejemplo, para lanzar nuevos archivos a través de una plantilla, por ejemplo, abrir archivos que ya están hechos, guardarlo en formato distinto al nativo de AutoCAD, que es el DWG. También podemos importar desde otros formatos, exportar, podemos también publicar, podemos imprimir y podemos configurar también algunos parámetros de impresión. Flujos de trabajo a través de trabajo colaborativo, ayudas también desde algunos elementos de acceso rápido, como por ejemplo las unidades, el estado del trabajo, etc. También podemos nosotros cerrar desde aquí, ya sea el dibujo o todos los dibujos. Podemos también salir de AutoCAD y también tenemos la posibilidad de configurar las opciones del programa. Luego vamos a volver sobre ese tema. En la cinta de herramientas nosotros podemos distinguir distintos iconos que van a servir justamente para poder realizar nuestros proyectos en AutoCAD. Tenemos primero esta ficha que se conoce como de dibujo, con una pequeña ventana desplegable. Tenemos también la ficha de modificar, lo mismo acá. Otra ficha que es de anotación, es decir, de acotamiento o de acotación. Y algunas herramientas que tienen que ver con capas que
más adelante vamos a explicar para qué sirven. Bloques, propiedades, grupos y algunas utilidades como por ejemplo una regla para medir o una calculadora para hacer operaciones aritméticas. Por lo pronto, estas son las herramientas más importantes de AutoCAD. Vamos a trabajar mucho con ellas, por eso es importante que entendamos para qué sirven y cómo recurrir a ellas. Podemos hacerlo a través de el botón, haciendo clic sobre ella. Accedemos, por ejemplo, en este caso, al comando línea. Podemos también acceder a ella mediante la línea de comandos, escribiendo la palabra línea y la tecla Enter, por supuesto. O también a través de un comando corto que puede ser solamente la letra L para poder acceder e invocar el comando línea. Si ustedes se fijan, no existe solo una forma de acceder a los comandos, sino que al menos 3. No para todos, pero sí para la mayoría de las herramientas de AutoCAD. Antes de empezar a dibujar, es importante que entendamos para qué sirven estos iconos que están en la barra de estado y cómo se ajustan, o mejor dicho, cómo se configuran. Fíjense que hacia el final de la ventana, abajo a la derecha, hay un botón que se llama de personalización. Al hacer clic con el botón izquierdo sobre ese botón, yo puedo visualizar los distintos elementos que aparecen en esta barra de estado. Por ejemplo, yo podría agregar acá coordenadas, podría agregar entrada dinámica, podría agregar grosor de línea, entre otros elementos que yo voy a poder visualizar acá en esta barra de estado. Ahora, si yo no los quiero ver acá, podría sencillamente deschequearlo y ellos van a ir desapareciendo. Ahora, lo ideal es que al menos nosotros tengamos la posibilidad de contar con todas estas herramientas que están acá y a poco las vamos a ir describiendo para que podamos utilizarlas. Fíjense que tenemos unidades, monitor de anotación, cambio de espacio de trabajo, escala de anotación, escala automática, visibilidad de anotación, grosor de línea, referencia a objetos 2D, importante, rastreo de referencia a objetos, dibujo isométrico, rastreo polar, modo orto, entrada dinámica, modo forzar cursor, rejilla, espacio modelo, coordenadas. Hasta aquí es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar en nuestro taller, en nuestro curso. Otra cosa que quiero destacar antes que se me olvide es que este botoncito que está aquí nos permite minimizar la vista de la barra de herramientas o cambiar también la forma en que nosotros la visualizamos. Por ejemplo, agrupando botones o dejar solamente el recorrido cíclico de esta barra de herramientas. Podemos volver a una vista mínima, esta sería la vista mínima, y finalmente volver a la vista original de la cinta de herramientas. Ustedes verán ahí cómo les acomoda. Pero en caso de que se les desaparezca esta vista, es probable que hayan presionado este botón quizás sin querer. A partir de ahora ya estamos en condiciones de utilizar algunas de las herramientas básicas de dibujo, como por ejemplo la línea, y luego podemos también utilizar algunas herramientas de modificación para que ustedes entiendan el contexto en que se usan. El comando línea es el elemento más sencillo que podemos encontrar en la barra de herramientas y por supuesto que también es el fundamental para cualquier dibujo que nosotros queramos realizar. Si ustedes se fijan, teniendo la opción de entrada dinámica activa, nosotros podemos incorporar la distancia que esa línea va a recorrer y también podemos modificar, si nosotros quisiéramos, el ángulo. En este caso vamos a hacer una línea recta que mide 2000 unidades. Si yo no descuelgo el comando, sigo dibujando línea y así sucesivamente dándole, por ejemplo, distancias y luego le puedo dar un ángulo. Si yo quisiera darle un ángulo distinto al de 90 que me ofrece por defecto, tendría que yo presionar la tecla Tab, que es la tecla que está al lado izquierdo de la tecla Q, encima de la tecla de bloque mayúsculo, y puedo modificar el ángulo que se proyecta desde la horizontal hasta donde se está dibujando la línea. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera 60 grados y no 90, sencillamente lo escribo y presiono la tecla Enter.
Y así sucesivamente yo puedo seguir elaborando un dibujo y con la ayuda de la referencia a objeto 2D, que en este caso es ese cuadro verde que se coloca al final de la línea anterior, para poder tener mayor precisión al momento de conectarme con otros elementos o otras entidades de dibujo. Si ustedes se fijaron en estos 4 trazos, nosotros pudimos ya vislumbrar el trabajo de la entrada dinámica, que es este elemento que está acá, y pudimos ver también cómo funciona, en este caso, la referencia a los elementos 2D, conocida como OSNAP, es esta que está acá. Ahora, fíjense que en la barra de estado, los elementos que están activos están en un color azul. Si yo lo desactivo, presionando el botón izquierdo encima de él, aparece en un color blanco. Ahora, fijarse que al momento de realizar una línea, ya no tengo las opciones que tuve cuando estaba la entrada dinámica activa. ¿Qué pasa si yo activo la entrada dinámica? Nuevamente me aparece la ventana de coordenadas y la ventana de ángulos. Por lo tanto, es decisión de nosotros cuando estemos ejecutando algún proyecto si mantenemos esta opción activa o la desactivamos. Para un primer taller que vamos a hacer más adelante, vamos a desactivar esa opción porque vamos a dibujar mediante coordenadas relativas y coordenadas absolutas. Por ahora vamos a mantenerlo activo. El otro elemento que estábamos trabajando acá es el que se conoce como OSNAP o referencia 2D y se puede configurar desde acá. Si usted hace clic con el botón izquierdo, puede definir cuáles van a ser las referencias que usted va a obtener en el momento de dibujar. Por ejemplo, punto final, ya lo vimos, un cuadrado azul. Vamos a activar también el punto medio, vamos a activar punto, cuadrante y también vamos a activar perpendicular. Si por algún motivo la cuadrícula que se ve de fondo les resulta un poco incómoda a la vista, pueden desactivarla también desde acá. Otro elemento bastante usual es el rastreo polar, que nos permite trabajar con la orientación que nosotros podamos darle a la línea, ya sea a 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Ahora, esta opción no me restringe el movimiento de la línea, pero sí me orienta de acuerdo a las coordenadas polares. Caso distinto es el del modo dibujo ortogonal, que está acá, que nótese que al momento de activarlo desactivamos el rastreo polar. Restringe el movimiento de la línea solamente en orientación perpendicular al trazo original. Por ejemplo, puedo dibujar solamente en 0 grados, solamente en 90 grados, solamente en 180, solamente en 270. No me permite ubicar la línea en un trazo intermedio entre esos ángulos. Por lo tanto, si estamos dibujando rectángulos y cuadrados es bastante útil, pero no si estamos dibujando otra cosa que sea distinta. Recomiendo yo usar el rastreo polar, no es tan restrictivo y me permite trabajar también con líneas rectangulares. Ahora, si yo quiero modificar estas líneas, por ejemplo, si yo quisiera desplazarla o quisiera eliminarla o quisiera cambiar su longitud, lo puedo hacer de distintas maneras. Normalmente cuando yo quiero modificar algún elemento, lo primero es seleccionarlo. Seleccionando el elemento que yo quiero modificar, haciendo clic sobre él con el botón izquierdo, voy a notar que aparecen unos puntos de pinzamiento. Yo con esos puntos puedo, por ejemplo, tomar el elemento, desplazarlo, puedo cambiarle su inclinación, puedo, por ejemplo, acortarlo, entre otras cosas que puedo hacer. También, si yo quisiera eliminarlo, podría presionar el botón que dice borrar, o también, una manera también sencilla es seleccionando el elemento con una ventana y presionando la tecla suprimir, que es la tecla que está normalmente arriba a la derecha del teclado. Presiono esa tecla y el elemento se borra. Si yo quisiera borrar un elemento que está acá, la misma operación. Selecciono, suprimir. O podría yo seleccionar y podría apretar el botón borrar.
Ahora, si alguien me dice, profe, ¿y yo puedo escribir la palabra borrar? Por supuesto. Si yo escribo, por ejemplo, borra, presiono la tecla Enter, el elemento también se borra. Hay distintas maneras de hacer las mismas cosas. Lo importante es que nosotros sepamos en qué momento usarla. Otra cosa importante es que la rueda del mouse funciona para hacer zoom, ¿sí? Por ejemplo, si yo giro la rueda del mouse hacia atrás o hacia mí, el elemento se aleja. Si yo giro la rueda del mouse hacia adelante, hacia el equipo, por ejemplo, el elemento que yo estoy dibujando empieza a verse más grande. Ahora, existe también otra opción, que es hacer doble clic con la rueda del mouse para poder encuadrar, en este caso, el elemento que estoy dibujando. Si yo hago doble clic con la rueda del mouse, la línea que aparece en pantalla ocupa todo el espacio o, digamos, el área de dibujo. Si yo mantengo presionada la rueda del mouse, yo puedo encuadrar el dibujo dentro del área de trabajo. Es decir, la rueda del mouse sirve para varias funciones. Es bastante útil. El botón derecho del mouse me va a abrir un submenú donde yo puedo encontrar comandos o algunos elementos a los que yo puedo acudir rápidamente. Esta ventana se puede configurar y la tecla también se puede configurar para que tenga otra acción distinta a la del submenú. Seguramente ya se dieron cuenta que con el botón izquierdo del mouse puedo hacer ventanas. ¿Y estas ventanas para qué son? Justamente para seleccionar elementos que están en el área de dibujo. Si yo mantengo presionado el botón del mouse, puedo hacer también una ventana envolvente. La ventana cuadrada se hace haciendo clic una sola vez encima y luego ir hasta la esquina opuesta del elemento que yo quiero resaltar. Ustedes se estarán preguntando cuál es la diferencia entre la ventana que se hace de izquierda a derecha con respecto a la que se hace de derecha a izquierda. Básicamente se diferencian porque la ventana en color azul, de izquierda a derecha, selecciona solo los objetos que están dentro de esa ventana, mientras que la ventana verde, de derecha a izquierda, selecciona todos los elementos que quedan dentro del marco de ese cuadro. Lo vamos a hacer de esta manera para que se entienda mejor. Vamos a hacer un círculo acá y vamos a hacer otro circulito aquí. Por ejemplo, fíjense que si yo hago una ventana, supongamos que de aquí hasta acá, a pesar de que estoy incorporando parte del círculo dentro de la ventana, estos no se seleccionan. Sin embargo, si yo hago una ventana a la misma altura, desde la derecha a la izquierda, aunque los círculos no hayan estado completamente incorporados dentro de la ventana, estos sí se seleccionan. Esa es la diferencia entre la ventana de color verde y la ventana de color azul. Pues bien, vamos a ir terminando este video para que no sea tan largo, pero antes de irme quiero recomendarles que guarden sus dibujos, sobre todo desde el principio, para permitir justamente que AutoCAD pueda ir guardando los cambios a medida que ustedes van trabajando. De esa manera podemos evitar que en caso de que AutoCAD se cierre o se apague el computador, no perdamos el trabajo que hayamos desarrollado. ¿Cómo lo hacemos? Guardar como y sencillamente le colocamos un nombre al archivo y guardamos en el disco duro. Hasta aquí esta clase, estimados estudiantes, espero que les haya gustado y les dejo la invitación para una próxima clase en donde vamos a trabajar las coordenadas relativas y absolutas y posteriormente a eso vamos a hacer un taller para ver cómo va el dominio de este programa. Espero que estén bien y será hasta una próxima oportunidad.